Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy continuamos con nuestra segunda clase de la primera jornada de esta segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En las sesiones anteriores estuvimos conversando acerca de todos los alcances y el contenido que trabajaremos en la especialización. Esto es con el fin de informar y de poner al tanto a todos los participantes de cuáles son los parámetros a seguir a lo largo de la especialización, tanto en la parte de evaluación como en el contenido programático. De esta manera, ustedes también podrán prepararse y repasar algún punto que el cual consideren que tengan algún tipo de falla o que necesiten un poco más de preparación. De todas formas, recuerden que en la especialización no solo nosotros nos comprometemos, no solo a brindar la asesoría o la capacitación con respecto al software, sino que también a nosotros nos interesa que ustedes tengan y dispongan de la capacidad técnica para identificar muchos de nuestros resultados, muchos de los objetivos de la configuración estructural, etcétera, etcétera, cosas que puedan complementar la preparación de la especialización. Esto para nosotros es esencial y ha sido uno de los puntos que siempre nos dan apoyo para con las personas que hacen los cursos con nosotros, que simplemente no solamente vienen a hacer el curso para aprender el software, sino que también para fortalecer ciertas debilidades que traen de algunos otros lados. Entonces, comenzamos con el módulo 1, generalidades en los desarrollos de los proyectos estructurales, y los puntos básicos que vamos a estar trabajando en este módulo están explicados en este contenido. Entonces, en este módulo, que sean generalidades, vamos a tocar dos puntos fundamentales que vamos a estar, vamos a decir, extendiendo a lo largo de esta semana, básicamente. Vamos a trabajar por lo que nosotros consideramos como principios básicos en el desarrollo de proyectos. Una parte sobre la estructura básica de un proyecto, cómo debemos evaluar y tener en cuenta cuáles son los puntos en el que un proyecto tiene, vamos a decir, una especie de alcabalas que va a permitir que éste funcione eficientemente. Después vamos a conversar sobre la relación costo-calidad-tiempo. Ayer estuvimos conversando un poco de eso. La evaluación de costos asociados al desarrollo de proyectos, presupuestos y análisis de costos, que estos no son los que nosotros estamos acostumbrados a ver con partidas, COENIN ni nada de eso. Es una forma de presentar las ofertas técnicas económicas que nosotros de manera individual presentaremos para cada proyecto. Propuestas técnicas económicas, vamos a conversar acerca de eso. Requerimientos técnicos para el desarrollo de proyectos estructurales, vamos a ver qué cosas deberíamos necesitar. Y avances tecnológicos y software para la arquitectura e ingeniería. Estas son cosas que ya nosotros tenemos preparadas y hemos avanzado un poco. Posteriormente vamos a conversar acerca de los fundamentos básicos en el análisis y diseño de estructura. Vamos a estar conversando acerca de los criterios de análisis y diseño de edificaciones, la implementación de las normas COENIN, hablando de la 1756 del 2001, la norma sismo resistente, de edificaciones sismo resistentes, 1753 del 2006, proyecto y construcción de obras en concreto estructural. Después vamos a hablar de la 1618, que es la estructura de acero para edificaciones, el método de los estados límite, 2002, del 88, criterios de acciones mínimas para el proyecto de edificaciones, 2003-86, acciones del viento sobre las construcciones. Posteriormente vamos a estar evaluando
normas A6318 del 2015. Bueno, ahí dice 2005, pero nosotros siempre trabajamos con la norma, la última norma. Y igualmente la ISC 360 de 2015 también, creo que hay una 2010, son las últimas especificaciones de acero estructural. De todas formas, estas normas están ya, vamos a decir, adosadas dentro de los software que vamos a utilizar. Entonces, siempre las condiciones de análisis y diseño siempre van a estar sujetas a la última norma que tenga el software, ¿no? Entonces, vamos a siguiente. Bueno, desde mi punto de vista, Manuel Guía, y para la empresa y ingeniería, para un proyecto de ingeniería se generan 4 puntos fundamentales que estos a su vez conforman un ciclo. Ese ciclo, que hasta ahora se van a dar cuenta, uno es la concepción. La concepción, vamos a decir aquí, plantea el inicio de la idea o la necesidad, inicio del proyecto. El proyecto se lo plantea como una necesidad. El proyecto se plantea como una necesidad. Ver acá. Ok. Esa necesidad puede ser de un cliente, de una serie de clientes, de una población. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa idea, en ese momento, es algo netamente abstracto. Se tiene una necesidad, por ejemplo, en el caso de edificaciones, tenemos un problema de viviendas. Hace falta casas. ¿Cómo van a ser esas casas? ¿Qué dimensiones van a tener? ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo van a estar estructuradas? ¿Cómo van a estar implantadas? ¿Cómo va a estar construida? ¿Cuál va a ser el método constructivo? ¿De qué tipo de material van a ser? ¿Dónde van a ser? Hasta ahora no se sabe nada de eso. Simplemente se tiene una idea de lo que se necesita. ¿Ve? Posteriormente, eso va a pasar por un ciclo que nosotros llamamos estudios de línea base. Los estudios de línea base son aquellos que van a evaluar la factibilidad de implementación de esa idea. ¿Qué estaría incluido dentro de lo que debería estar en los estudios de línea base? En el primer caso, nosotros debemos estudiar los suelos. Eso es un factor importantísimo. Los suelos. La otra sería la ubicación geográfica del proyecto. Esto nos va a permitir discretizar en las partes sísmicas de los distintos países y sísmicas y por viento, etcétera, etcétera, etcétera. Ubicación geográfica es la cuestión. Geográfica no, geográfica. A ver, acá borrar esto. Otra cosa. Disculpen un momento que se me borró hasta acá. Suelo. Ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Geográfica. ¿Qué otro punto creen ustedes que deberían estar allí? Los estudios de línea base abarcan factibilidades. En este caso también abarcaría la hidrología. No sabemos si los terrenos son zonas inundables. Factibilidad de servicios.
debemos evaluar eso. Muchas veces no se tiene en cuenta este tipo de puntos y eso es lo que destina los fracasos de muchas de las obras. Factibilidad de servicios. Se hacen urbanizaciones en sitios donde vamos a decir, por tradición nunca hay agua o están muy alejados de ciertas poblaciones y de otros servicios. Porque, por ejemplo, esto no es nada más agua, agua, luz, aseo urbano, sino también servicios públicos como transporte, educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en un proyecto no se ha considerado ni el suelo, ni la ubicación geográfica, ni cómo se comportan los afluentes que están allí. La parte geomorfológica, la parte geomorfológica, no se saben cómo son los suelos, si son estables, si no son estables, no tenemos nada de eso. Entonces, fíjense, para prever, vamos a decir, cosas futuras, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo, el sitio y la factibilidad de lo que queremos colocar. Por ejemplo, si vamos al mismo caso de viviendas y las vamos a poner en un sitio donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay servicios, ¿qué va a ocurrir? El proyecto se va a incrementar los costos de tal manera que no importa cuán bien está el proyecto, nunca se va a hacer. Y recuerden que una de nuestras principales necesidades es que los proyectos que realizamos sean ejecutados. Aquí hay algo que también hoy en día es bastante importante, que es el ambiente. El ambiente. Cómo incide nuestro proyecto conjunto con el ambiente. Esto es algo que nosotros debemos tener bastante en cuenta. Y ahora, después que nosotros hayamos recopilado esta cantidad de información, aquí sí debe pasarse al proceso de diseño arquitectónico. ¿Por qué? Aquí hay algo que nosotros no metimos, topografía. Es esencial la topografía. Voy a marcarlo por aquí arriba. La topografía es esencial. Porque ahora, en el proceso de diseño arquitectónico, el profesional tiene que conocer cómo va a estar el terreno y de qué dispone él. Si va a disponer de servicios, si por ejemplo él ve entre los estudios de línea base el acceso a la energía eléctrica es bastante difícil, entonces el arquitecto puede incorporar la idea de energía solar, por ejemplo. Ok, aquí me hacen una pregunta sobre si este punto integra varias especialidades. Evidentemente, todos son especialistas. La parte de hidráulica, la parte de geomorfología, ingeniero geólogo, ambiental, suelo, la topografía, todos son. Recuerden que los estudios de línea base normalmente son estudios multidisciplinarios donde se integrarán muchas otras carreras. Ahora, ¿quiénes toman la decisión final? Fíjense que hasta ahora no se toma una decisión final. Primero, se tiene toda la información. Se recaba la información. El jefe de proyecto
es el que después, junto con la gente que tiene la necesidad, el cliente, son quienes van a evaluar la factibilidad de ejecución del proyecto. Desde mi punto de vista, todo se puede hacer, todo. No hay algo que evite o que condene un proyecto y que no sea el punto de vista económico. Si por ejemplo nosotros estamos trabajando en una zona que son altamente sísmicas, nosotros podemos construir edificaciones con un criterio sismo resistente bastante elevado y poder convivir ahí. Si quieren un ejemplo, allí está Japón, Chile. Son ciudades que son altamente sísmicas y de igual manera han establecido sus asentamientos en zonas de alto nivel de peligrosidad. Y allí están. Chile ha vivido los sismos más grandes de la Tierra registrados hasta ahora y el número de muertos ha sido bastante bajo. Eso es porque si usted conoce el ambiente y está preparado para él, usted podrá tomar ciertas acciones. Igual, por ejemplo, tenemos ciudades como los Países Bajos, como Holanda, en los que están por debajo del nivel freático. Ahí está, precisamente, mira, aquí está el ejemplo del ingeniero Jesús. Me capturaste el ejemplo inmediatamente. Los Países Bajos están por debajo del nivel del mar y tienen problemas con el nivel freático. Y allí están, combatiéndolos. Fíjense que otro caso más común, y bueno, no es que es más común, bastante conocido, es el de Ciudad de México. Grandes problemas de asentamiento que tienen por los terrenos en donde están colocados. Entonces, fíjense, nosotros con la ingeniería podemos a casi todo poderle dar solución. El único problema es que esa solución va a tener un costo y hay que evaluar también la factibilidad de implementar esas soluciones que puedan dar una respuesta muchas veces muy costosa para lo que se va a cubrir. Y es tan fácil como decir, vámonos a otro lado. En mi caso me ha tocado, por ejemplo, en el caso de evaluación de estructuras, hay estructuras que sale mucho más económico tumbarlas y rehacerlas que recuperarlas. Cuando uno decide recuperar una estructura de esa, eso tiene un alto costo. De verdad que es así. Ahora, ¿qué es lo que hay que evaluar posteriormente? Si esa estructura es un monumento nacional, es algo irrecuperable artísticamente, es algo que no se debe tumbar porque representa algo para ciertos sitios. Entonces, en ese caso, nosotros tendremos que recuperar y tendrá un costo. Entonces, fíjense, nosotros recopilamos toda la información. Allí también hay una información que nosotros tenemos que ver, que es el carácter de tipo social. Vamos a agregarle aquí una información social para conocer si lo que vamos a poner o lo que vamos a plantear es viable para las personas que van a disfrutar de esa obra. Es como que queramos poner en el Amazonas a nuestros aborígenes a, a construirle unos apartamentos penthouse ahí dentro del Amazonas. Por su condición social, ellos no están acostumbrados a ese tipo de construcción y debemos adaptarla a su ambiente y a su sociedad para que ellos puedan integrarse de una manera adecuada a esta obra. Entonces, acá es el arquitecto quien va a concebir la esencia de la edificación. Eso hay que reconocerlo. Ellos son quienes van a buscar, junto con toda la información que ya se ha recabado, cuál es el diseño, la estructura, la forma que va a llevar esta edificación. Posteriormente va a pasar al cuerpo de ingenieros. Allí ese cuerpo de ingenieros contempla a la parte de estructuras sanitarias. En el caso de mecánica puede ser el uso de ascensores, de escaleras, aires acondicionados, la parte eléctrica también
el ingeniero electricista, todo eso va a llegar a la parte de ingeniería, quienes son los que dan sustentados en los estudios de línea base, vamos a poder evaluar la factibilidad de construcción del diseño arquitectónico. Entonces, fíjense, allí evidentemente van a estar implícitas varias ingenierías. Aparte, la ingeniería civil, como tal, va a estar aquí de primera, ingeniería mecánica, ingeniería geológica, hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El ingeniero hidráulico, ahora sí vamos a evaluar estos estudios de hidrología o esos estudios de aguas que debemos ver si van o no a inundar, si van o no a ser un foco de vulnerabilidad, de riesgo, un foco, corrijo, un foco de riesgo para la obra y las personas que van a estar allí. Son este cuerpo de ingenieros quienes, después de que el arquitecto haya, vamos a decir, dado forma a la idea, quienes se van a volver al punto de la concepción. ¿Quiénes están en la concepción? Bueno, quienes tenían la necesidad. Esto puede ser el cliente, quienes tenían la necesidad. Clientes, el pueblo mismo, las comunidades, etc. Entonces, ¿qué pasa? En base a lo que se ya haya planteado en ese punto, cuando ya ha cumplido todo ese ciclo, el jefe del proyecto, en reunión con los clientes, les va a decir, bueno, amigo, eso que ustedes quieren hacer, esos edificios que ustedes quieren hacer, pueden ser de esta manera. Ya tiene un diseño arquitectónico que presentar. Segundo, ese edificio necesita estas obras para poder ser viable su implementación e implantación en ese lugar que ustedes deciden. Entonces, y además, le voy a decir, eso tiene un costo. Un costo. En este caso, dólares o bolívares, etcétera, la moneda que sea. ¿Eh? Eso tiene un costo. Y este costo es el que va a determinar si el proyecto continúa o no. ¿Qué va a suceder? Los clientes pueden decir, bueno, sí, vamos a hacer algo, ya vemos. Y además, los ingenieros que tengan esa reunión también pueden llegar diciendo, miren, acostúmbrense a llegar con el problema, tienen el problema y tienen la solución. Mire, por ejemplo, ustedes pueden decir, mire, donde están implantando esos edificios, el sitio donde específicamente ustedes lo quieren poner, es un sitio que se inunda. Entonces, ¿cómo se inunda? Ese es el problema. Se inunda. No lleguen con el problema nada más. Si ustedes dicen se inunda, tiene que decir, y para prever esa inundación hay que hacer este trabajo y este otro trabajo adicional a lo que ustedes quieren hacer. Y ese es el gran problema de la mayoría de las obras. Se llega con el problema, pero no se llega con la solución. Entonces eso vuelve a hacer que el proyecto fracase. Entonces fíjense, ¿qué va a ocurrir? Ahora le van a decir, bueno, ingeniero, si eso es lo que hay que hacer, ¿qué otra cosa se necesita? Bueno, y vuelve a comenzar el ciclo. En este caso, de acuerdo a lo que se haya acordado en la concepción previa, aquella cosa, idea amorfa, extraña, que no se sabía qué era lo que exactamente se quería, ahora tenemos una idea mucho más clara. Ellos les hubiesen podido decir, ah, no, ingeniero, que usted está pensando en edificios de 40 pisos y nosotros realmente vamos a querer unos edificios de 10 pisos. Entonces vuelve
de nuevo a los estudios de línea base, porque posiblemente alguno le complementará el proyecto. Algún estudio que no tuvo en ese momento le va a decir, ahora que este cliente quiere esta otra cosa, esta otra solución, o alguna idea que se haya capturado aquí del cuerpo de ingenieros, posiblemente esa idea va a necesitar algún estudio adicional. Eso es lo que tenemos que estar pendientes. Ahora, ¿qué va a pasar? Nuevos estudios, nueva concepción, nuevo diseño arquitectónico. El nuevo diseño arquitectónico tendrá las cualidades incorporadas en esta segunda concepción y volverá al cuerpo de ingenieros. Eso es el ciclo. Luego, después estos ingenieros vuelven a la parte de la concepción y así se le va dando forma al proyecto. Ahora, esto es un ciclo que nunca termina. ¿Por qué yo digo que nunca termina? Termina en el momento en el que los ingenieros deciden, ya, hasta acá. No vamos a estar consultando más al cliente, porque el cliente nunca va a saber cuándo terminar. Si usted le tiene al cliente un diseño arquitectónico y va hoy, le dice que está bien, que todo perfecto, que sí me gustan esas ventanas o sí me gusta ese techo. Si usted 3 días después vuelve a ir para allá, él le va a pedir un cambio. No, estos 3 días estuve conversando con mi esposa y prefiero que ese techo no sea así, sino de otra manera. Eso va a ocurrir siempre, siempre. Nosotros en la parte de estructura siempre tenemos ese problema con el arquitecto, porque el arquitecto nunca termina el proyecto, nunca termina. Nunca se habla de una arquitectura definitiva porque él, cada instante que abra ese archivo y vea, va a querer incorporar algo o quitar algo. Eso es, como decir, uno de los grandes cánceres que tenemos en ese trabajo. Y cuando hablamos, fíjense que este ciclo, que está acá, hablamos de proyectos de ingeniería. Estamos hablando de proyectos en general. Siempre son esas 4 etapas de manera cíclica las que van a prever si se va o no a hacer el proyecto. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto. Continuando con esta parte del proyecto, de las fases. Fíjense, nosotros debemos iniciar la recolección de datos. La recolección de datos va a ser importante, lo más, vamos a decir, detallado posible, ya que mediante ellas nosotros vamos a poder tener muchas cosas, como la topografía. Una topografía con poco detalle producirá estructuras pobres. ¿En qué sentido? Si no tenemos un buen detallado, no podemos decir y definir y establecer cómo van a ir, por ejemplo, los sistemas de instalaciones, cloacas, agua potable. Entonces, la parte, hoy en día nosotros podemos con datos topográficos y hasta satelitales. Eso es una tecnología que se implementa en muchos de nuestros proyectos, en los que mediante captura de imágenes podemos hacer levantamientos topográficos, hacer simulaciones y análisis, como esto que estamos planteando acá. Se pueden observar, por ejemplo, y llevar, vamos a decir, un estudio en macro, por ejemplo, de ríos. Nosotros normalmente en una obra conocemos la situación de lo que está en sitio, pero si nosotros pudiéramos extender nuestra vista hacia aguas arriba de un río, podríamos evaluar el comportamiento que tiene el mismo. Muchas veces esos comportamientos tienden a repetirse en las zonas más bajas.
Ahora, simular y analizar. Por ejemplo, hay software, por ejemplo el AutoCAD Estructura, no, el AutoCAD Civil 3D, que es un software de diseño vialidad, topografía. También podemos hacer análisis de cuencas, análisis de pendientes, y entonces eso nos va a poder permitir a nosotros evaluar hacia dónde estarán las escorrentías de ese río, hacia dónde deben ir las obras de recolección de agua superficial. O sea, fíjense cómo a partir de un software nosotros podemos evaluar la situación macro de una obra particular. Posteriormente, hoy en día, nosotros disponemos de software que permite modelar y diseñar. Este caso, fíjense que es el caso que está aquí centrado. Nosotros podemos calcular los taludes, la vialidad, el parcelamiento, la ubicación de los servicios, la implantación de la estructura como tal. O sea, todo eso nosotros podemos modelar, diseñar y estudiar en sitio todo lo que queremos implementar. Para posteriormente, ya sea visualizarlo, que es una de los grandes avances que tenemos hoy en día, en el que ya nosotros no tenemos que esperar que la obra esté lista, sino que también podemos visualizarla antes para poder capturar problemas futuros o las ventas. En este caso ya nosotros podemos generar ventas, podemos mostrarle a los clientes qué es lo que podemos hacer, cuál es nuestra visión. Lo importante de todo esto es que tiene que haber una muy buena coordinación. Y la persona que está encargada de esa coordinación debe entender que estos son puntos multidisciplinarios, que una sola persona no puede saber todo. Eso es el mayor error a cometer en un proyecto. Que esa persona crea que va a poder conocer todos y cada uno de los posibles problemas que pueda tener la obra. En este caso, aún en proyecto. No solamente se asume la arquitectura, también se suma la parte hidráulica, se ocupa la parte geotecnia, la parte civil, la parte estructural, la parte sanitaria. Tiene que haber grupos multidisciplinarios de expertos. Recuerden que lo que conversábamos en la última clase es que la calidad de un proyecto la va a elevar y va a venir dada de acuerdo a los profesionales que usted tenga involucrados en el proyecto. Mientras estos tengan un alto nivel de conocimiento, tanto técnico como práctico, el proyecto será mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa? Después que se recogieron los datos, se hicieron las simulaciones de vida, se procede al diseño, ya la coordinación de ese proyecto ha estado, vamos a decir, a la altura, considerando todo y cada una de las recomendaciones de los profesionales implicados en el mismo, se procede a generar la documentación. ¿Ven? Que vamos a decir, la forma más eficiente es con planos, memorias, tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Para después esta sea llevada a ejecución y construida. En nuestra especialización vamos a tratar de cubrir la mayoría de estos puntos. La obtención de datos ya no va a depender de nosotros. Eso tiene que ser, aunque no depende la toma de datos directamente con nosotros, lo que sí tiene que ver mucho es que, por ejemplo, en el caso nuestro de estructuras, el ingeniero estructural tiene que saber qué estudios solicitar. Porque, por ejemplo, no es decir el estudio de suelo, sino decir a la persona que va a realizar el estudio de suelo
¿Qué es lo que usted necesita? No me diga el tipo de roca, de qué época está, no me diga que tiene 50.000 estratos. O sea, ¿qué es lo que me interesa saber del estudio? Capacidad de carga, capacidad de cada estrato, si usted tiene una obra que tiene que hacer obra subterránea, nivel freático, eso tiene que estar allí. Yo me he encontrado proyectos, vamos a decir, estudios de suelo, en los que ni siquiera se indica el nivel freático. Bueno, si usted excava y no hay, perfecto, no hay. Pero el problema es que, recuerde, un estudio de suelo va, los resultados que va a arrojar son las condiciones del suelo en el momento de la toma del dato. Si usted está tomando un estudio, unas perforaciones o una toma de muestra en épocas de sequía, evidentemente nunca va a encontrar un nivel freático. Eso tienen que tenerlo bien claro y consciente ustedes. El estudio de suelo, lo primero que yo hago es leer la fecha de ejecución de la toma de muestra. Ojo, yo conozco el sitio. Cuando el cliente me buscó y me dijo que era, por ejemplo, en Guárico, y la toma de muestra fue hecha, vamos a hablar del mes de julio, no va a ser lo mismo, así fue tomada en diciembre. Y los amigos que son de Guárico, que tengo tres acá, bueno, cuatro, ustedes saben que no es así. Guárico, aquí, para las personas que no son de Venezuela, está en la parte central del país y es una zona donde está muy bien definida las épocas de lluvias y las épocas de sequía. Entonces, evidentemente, en un estudio realizado en época de lluvias va a estar altamente alterado con respecto a uno que va a ser tomado en época de sequía. Y eso es así. Tenemos que tener bien en cuenta y el conocimiento acerca del ambiente donde vamos a trabajar. Y me imagino que eso es a nivel general en cualquier parte del mundo. ¿Sí? El cliente nunca va a entender eso. El cliente lo que está pensando es que tiene que gastar mucho más dinero. Pero ahí es donde usted le dice, un estudio de suelo que se omita en un proyecto significa a la larga un gasto mayor para el cliente. ¿Por qué? Porque usted va a diseñar a la condición más desfavorable. La condición más desfavorable que usted va a imaginarse es que eso está colocado sobre arcillas expansivas. ¿Qué va a ocurrir? Las zapatas, las vigas, todo lo que tenga que ver con respecto al suelo, va a ser mucho más grande, mucho más costoso, de mayores espesor, un concreto más costoso, va a requerir mayor acero de refuerzo. O sea, eso tiene que entenderlo usted, que es el profesional, y hacérselo al profesional, al cliente. Cuando usted le diga, mira, tú te estás, vamos a decir, los 2 millones, por ejemplo, que están hablando acá, 2 millones de bolívares, que te estás ahorrando en no hacer el estudio de suelo, puede asegurarle que va a gastar 20 en fundación. Va a repercutir directamente sobre el sistema de fundación. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber a ciencia cierta cuál es la capacidad y voy a ponerlo más grande. ¿Estamos todos claros allí? ¿Todo claro? Esto es muy importante que tengamos claro. A veces nosotros, por darle, vamos a decir, la razón al cliente, omitimos ciertos factores. Pero después, que él no mismo no vaya a llorar cuando se le plantee que ahora las fundaciones cuestan 20 millones de bolívares más de lo que podría haber costado si él hubiese dado el estudio de suelo. Además, es un requisito indispensable. No se debería omitir. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Aquí me pregunta, los permisos, las permisologías en instalaciones públicas.
¿Cómo el proyectista maneja eso? Bueno, recuerde algo, eso realmente no lo va a manejar. Bueno, cuando hablamos del proyectista, no estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de un conjunto de personas que van a hacer un determinado proyecto. Por ejemplo, en el caso de una edificación, evidentemente, la persona, en este caso, más que todo, son los arquitectos, quienes tienen que evaluar las normativas del municipio, de la zona, para poder establecer cuál va a ser su diseño fundamental. Por ejemplo, tiene que conocer cuál es la limitante de altura de los edificios de la zona. Eso existe. Hay municipios, hay localidades en los que les dice restringen la altura de la edificación por diversos motivos. O también le puede limitar el uso. Le puede decir que esa edificación, por ejemplo, si es residencial, es inviable porque la cantidad de agua o los servicios públicos que están en sitio no se van a dar abasto para las necesidades de ese edificio. Por lo tanto, lo restringen y le dicen que eso solamente puede ser de uso comercial. Ese tipo de restricciones están presentes. El proyectista y el grupo de personas que están haciendo la obra tienen que tener en cuenta eso porque son normas que tienen que respetarse. Así que en ese caso cada vez nosotros deberíamos estar acercándonos eh, en la parte de la alcaldía, del municipio, del catastro, quienes van a establecer cuáles son los parámetros del diseño. Ahora, eso normalmente se encarga el arquitecto. El arquitecto sabe las dimensiones, sabe qué forma tiene que darle el edificio y que cumpla con las normativas del lugar. No sé si quedó claro la pregunta o si hay alguna otra pregunta por ahí. Entonces, fíjense, la estructura básica de todo proyecto, no estamos hablando solamente del proyecto de estructura, sino de arquitectura, de estructura, de instalaciones sanitarias, de suelo. Todo proyecto tiene 7 puntos fundamentales que usted debe considerar al momento de plantear la oferta económica. Porque, ¿qué pasa? Ya usted sabe que usted no va a jugar con la calidad, sino con el tiempo y el costo. Y si usted no está bien claro de cuál es el proceso que usted va a hacer para realizar ese proyecto, usted va a quebrar. Ese negocio quiebra. Ese es un proyecto que usted perderá dinero. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo proyecto, no importa cuál sea su función específica, sigue una serie de pasos que son prácticamente un flujograma para su desarrollo. Esto permite llevar un orden y consigo optimizar todo proceso. Estos son, el primero, recopilación de información, la recopilación de información y estudios de línea base. Constituye todo aquel dato que permite establecer los alcances del proyecto. Recuerden lo que acabamos de decir, que si en ese proyecto no tengo los estudios necesarios, lo más seguro es que ese estudio que faltó repercuta de manera directa sobre el costo del proyecto. A nivel general, tanto para la construcción como para el nivel de proyecto. Ahora, segundo, usted tiene que definir los alcances del proyecto. Permite establecer cuál debe ser el material entregado. Si usted está hablando de que usted va a entregar un proyecto de arquitectura, usted tiene que dejar bien claro en el momento de la oferta qué es lo que usted va a entregar. Si usted va a entregar planos de planta, planos de detalle, planos de fachada, renders, cómputos métricos, tiene que dejar bien claro eso. En el caso de nosotros en el parte de ingeniería, nosotros también tenemos que dejar muy bien claro qué es lo que vamos a entregar. Porque ¿qué va a suceder? Todo aquello que no esté en la oferta económica, el cliente va a pensar que usted se lo tiene que dar. Así sencillo. Si usted llega y aquí vamos a ver cómo planteamos la oferta económica, que eso yo creo que ya sería para la siguiente sesión. Si usted llega y plantea una oferta económica de manera, por ejemplo, voy a hacer el cálculo de las instalaciones sanitarias y voy a hacer el cálculo estructural.
Eso siempre van de la mano. La estructura con las instalaciones sanitarias, les recomiendo que eso siempre sean dos trabajos que agarren en paralelo. Porque ¿qué pasa? Unas instalaciones sanitarias siempre van a estar muy ligadas a la parte de estructura. En mi caso, mi especialidad es en la parte estructural, pero créanme que yo todos los proyectos incorporo también y agarro también la parte de instalaciones sanitarias. Entonces, ¿qué pasa? Eso me va a permitir a mí, con dos proyectos, redondear los precios y el cliente se va a sentir mucho más atendido desde ese punto de vista. Además, también el cliente, mientras menos personas contrate, mejor para él. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son menos personas que tiene a las que pagarle, lidiar con menos personas y todo. Y además, como usted, su cliente, usted lo va a hacerse amigo, tiene toda esa razón. Recuerden, un buen cliente a la final va a terminar siendo su amigo. Porque usted no lo hizo perder dinero, porque usted entregó a tiempo, porque le entregó algo de alta calidad. Usted es un cliente que usted va a hablar muy bien de usted. Y a la final, les digo, no hay mejor propaganda que la de un cliente satisfecho. Eso es lo mejor que le puede pasar, un cliente satisfecho. Ahora, fíjense algo. Cuando usted, en el caso, por ejemplo, de instalaciones sanitarias y de estructura, en mi caso, yo, por ejemplo, estructura, muy bien. Los alcances de mi proyecto es análisis y diseño de la edificación y especifico si es en concreto o en acero. Además, realización de planos estructurales del sistema de infraestructura y de superestructura. Establezco, lo digo de una vez. Si voy a entregar detalles estructural, lo digo de una vez. Si voy a entregar cómputos métricos de la obra o cuantías de materiales, lo digo de una vez. Si voy a entregar listas de compra de materiales, también lo digo de una vez. Si voy a entregar presupuesto, lo digo de una vez. Todo eso tiene que estar allí, incluido. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con las instalaciones sanitarias? Especifico, aguas servidas, de aguas servidas, plantas, detalles, memoria, aguas blancas, planos, planta, memoria, detalles, isometrías, especifique todo. Porque muchos de mis clientes, bueno, a mis clientes nunca les ha pasado porque yo especifico todo lo que voy a entregar, pero hay personas profesionales que conozco que después que entregan el proyecto, cuando les van a pagar la última parte, el cliente le dice, pero mira, pero tú no me hiciste las instalaciones contra incendio. Eso es agua, eso es tubería, eso tenía que haber estado dentro de tu cálculo. Y entonces cuando a usted le toca explicarle, no, pero es que eso no me tocaba a mí, no, pero en la oferta no está. Yo supuse que eso tenía que estar allí y ahora no tengo quien me lo haga y usted me está generando un problema, etcétera, 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 etcétera. Eso, va a ocurrir. ¿Alguna pregunta? Eso tiene que dejarlo en claro. Ujú. Fíjense, aquí me pregunta que cómo hace la persona que trabaja en un ente público y lo ponen a correr. Bueno, hay una palabra que es acostumbrada aquí en Venezuela que seguro de los que están aquí asistentes la conocen y es resuelva. Le toca resolver de alguna manera. Hay muchas veces que los jefes no entienden que se necesitan una serie de pasos y hay que hacerlo. Y le faltan datos, entonces lo ponen a parir a uno los datos. Y eso es algo que está es bastante común. Aquí hacer lo que se puede en el tiempo que te dan. Sí, exacto. Evidentemente hay tiempos que son los tiempos requeridos para realizar un trabajo. Y si la calidad del proyecto se quiere con alta calidad, muchas veces el tiempo no lo ayuda. Y de paso, cuando usted llega en ese ente público y pide, mire, necesito una nueva computadora o necesito este software para poderlo trabajar más rápido, muchas veces se lo niega. Entonces, el proyecto saldrá como podrá, con o sin usted. Esto ya es que estamos hablando de todo esto que estamos conversando, evidentemente estamos enfocándonos en que cada uno de nosotros puede llegar a ser el jefe de proyecto de cualquier empresa o de su propia empresa. Por eso es que esta parte va más enfocada hacia nuestra propia gerencia. No nos podemos estar atando a que un jefe que muchas veces no sabe la realidad de lo que puede ser el nivel profesional, esto puede estar. Ojo, en mi caso, he visto jefes
en puestos de construcción, en ministerios, y no voy a decir en otro sitio porque me van a saber dependiendo de qué sitios he hablado, donde hay abogados, donde hay administradores en puestos de ingeniería. Y entonces, evidentemente, ese abogado, ese administrador, ese economista, ese licenciado que está allí, no sabe nada de cuánto tiempo se puede llevar este tipo de trabajo. Eso es un gran problema. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando, me hacen la pregunta sobre la información que debe estar en la memoria o no. Las memorias de cálculo van a depender de lo que usted quiera colocar allí. Los alcances del proyecto deben estar definidos muy claramente. Una memoria, no, ¿qué puede tener una memoria? Una memoria va a tener lo que usted quiera. Si usted es la parte de análisis y diseño, tendrá datos de análisis y diseño. Pero si dentro de sus alcances usted dijo que iba a incluir cómputo métrico de la obra, usted los incluirá allí. Si usted tiene especificaciones técnicas que deberíamos estar incluyendo en algunos proyectos, usted las debe incluir en la memoria. La memoria incluye no solamente una descripción de la obra o de cómo van a hacerse los trabajos, sino también de cómo se realizó el cálculo, el análisis y el diseño en este caso de una edificación en general, ¿sí? Pero fíjense, tiene que definirse el alcance, porque si no, el cliente puede llegar a suponer que usted va a entregar algo y usted no tiene ni siquiera pensado que entregar eso. Les digo, es frecuente con el caso de las instalaciones sanitarias. Si usted no especifica que es aguas blancas, aguas hervidas y aguas de lluvia, juren lo que les van a querer hacer ver que usted tenía la obligación de entregar el proyecto de agua de contraincendio, porque simplemente tubería. Eso son muchas veces viveza, otras veces ignorancia del cliente. ¿Sí? ¿Estamos claros con este punto, con el punto 2? ¿Todos claros? Entonces, fíjense. El tercer punto, definir los profesionales a involucrar en el proyecto. Eso es algo que debe ocurrir perfectamente cada vez que uno vaya a hacer un trabajo. Vamos a ver quiénes son los que van a trabajar con nosotros y vamos a ver quiénes son y cuál va a ser la labor que va a hacer cada uno de ellos. Si vamos a tener la persona que va a hacer el cálculo estructural, es el calculista. Si esa persona va a hacer sus planos o otra persona va a hacer los planos, hay que decir, hay que incluir la persona que va a hacer el plano adicional. Si la persona que va a hacer las instalaciones sanitarias va a hacer una parte y necesitan dos ayudantes, eso también hay que definirlo. Hay que establecer muy bien claro la cantidad de profesionales y la calidad de ese profesional en el trabajo. Uh-huh. Acá, fíjense que aquí hay una observación que me dice el ingeniero Rubén, que muchos ingenieros creen que hacer una memoria de diseño y cálculo es imprimir todos los reportes que dan los programas. Mire, yo soy enemigo de imprimir reportes del programa. Y eso lo van a ver cómo manejamos nosotros en la empresa una memoria de cálculo. Las memorias de cálculo tienen que ser lo más simple posible, lo más didáctico posible para que una persona pueda entender qué es lo que usted quiere hacer. Porque, ojo, usted puede equivocarse y tiene que pasar por una revisión. Y si esa persona que va a revisar de que usted no se equivoque, porque no lo vea como un mal, véalo como un bien. Si usted se equivocó y hay una persona que puede verificar esa equivocación, usted se va a salvar de un gran problema. Y si usted hace que esa persona no pueda ver de ninguna forma el error que usted pudo haber tenido, está colaborando y está acrecentando una falla para usted. Las memorias de cálculo siempre son simples, pocos datos. Para eso está el modelo matemático. Se entrega el modelo matemático. Para eso se entregan los planos. Para eso se entregan otra serie de cosas que deben estar presentes allí. Y si usted necesita entregar los reportes se entregan en forma digital. Es mi costumbre para mí personalmente y para la empresa. Ok, fíjense. Definido ya los datos, el alcance, los profesionales que vamos a contratar, estos no son quienes nos van a decir cuánto tiempo estiman ellos que van a hacer su trabajo. Entonces, allí es donde viene la estimación del tiempo de ejecución. Abarca el tiempo que puede llevar a alcanzar los objetivos, tanto específicos como generales del proyecto.
¿Cómo es eso? Bueno, el arquitecto es el que sabe cuánto va a durar diseñando la edificación. El ingeniero estructural es el que sabe su rendimiento y sabe cuánto va a necesitar para calcular la edificación. Eso es, primero, la base del proyecto. No podemos poner tiempo al trabajo de los demás. Si usted va a trabajar con esa persona, que usted también la conoce, que usted también sabe el nivel de conocimiento, el nivel que tiene en el manejo de las herramientas, en el nivel de distintas, vamos a decir, condiciones de trabajo, si es una persona que no tiene un computador bueno, si es una persona que tiene otros trabajos, si está muy bien, no espere que esa persona le diga tiempos cortos. Eso es fundamental saber. Ahora, la persona que está trabajando, que va a trabajar en ese proyecto, es quien sabe cuánto va a tardar, de acuerdo a sus capacidades. No es lo mismo que usted me diga a mí, vamos a calcular un edificio, porque yo lo puedo decir, se lo puedo tener calculado con plano y todo en 2 o 3 meses. A una persona que está apenas comenzando y le va a decir que lo va a hacer en 4 a 5 meses. No va a ser igual. ¿Por qué? Yo tengo 9 años en esto. Una persona que tiene 2 o 3 años. No quiere decir que aquella persona sea inferior. Simplemente que la capacidad de entrega, de usar unas tecnologías, de ver cómo podemos entregar y la experiencia es la que va a decidir qué tan rápido puede tener el proyecto. Entonces, fíjense, el tiempo de ejecución es esencial y como usted está trabajando con otros profesionales y él es el que le va a decir, lo puedo entregar en tanto tiempo. Entonces, si usted va a trabajar con esa persona le va a decir cuánto tiempo va a estar. Si el arquitecto le dice que son 3 meses, después usted le preguntará a la estructural un mes, la otra de los sanitaria dirá que son 2 meses, entonces su tiempo de ejecución será una sumatoria de los tiempos de ejecución general del proyecto. Ahora, usted, como agente director del proyecto, tiene que darse cuenta que hay muchas de esas actividades que se van a poder ir haciendo de manera simultánea y que a la final implicará el solape de esa información. De allí parte la idea de esa organización, es que parte la idea del sistema BIM. El Building Information Modeling lo que busca es enfocar todas las acciones del proyecto en un solo modelo matemático, ya sea para incluir la arquitectura, las instalaciones, la estructura, la implantación, el parcelamiento, todo lo que está allí, que está implicado en ese proyecto, él va a buscar que todo se integre en un solo modelo. ¿Eh? Ahora, aquí vienen ahora los costos. Evaluación de costos. No todos los proyectos son iguales y no todos los proyectos tienen un solo precio. Nosotros no podemos regirnos por un tabulador y lo más seguro que en el colegio de ingenieros cuando escuchen esto van a decir que estoy loco. No puede existir un tabulador. Olvídese de eso. Cada quien es libre de cobrar lo que desee. Ese es mi punto de vista. Y eso es lo que lidera el libre mercado. Todo profesional puede cobrar lo que desee. Por eso los clientes piden ofertas. Las ofertas económicas son para eso, para que aquel profesional que está cobrando un monto indebido de acuerdo a sus capacidades, ¿qué va a suceder? No va a ganar el proyecto, nunca va a tener el trabajo. Eso es así. Los clientes no solamente siempre buscan lo más económico, sino también se guían mucho de las referencias de otras personas. Si usted cuando usted entregue, y es mi forma de trabajar, entrego una oferta económica, más atrás de la oferta vienen los currículos
las hojas de vida de los profesionales que van a trabajar y que están implicados en el proyecto. Señores, nosotros cobramos este monto porque quienes trabajamos somos 1, 2, 3, 4, 5 profesionales con distintas rutas de vida que estén todas sus hojas, todos los trabajos que hemos realizado. Pero cada quien es libre de cobrar lo que desee. Eso debe ser así. Porque ¿qué pasa? Si usted se establece y se apega a un tabulador, para algunos puede ser alto, de acuerdo a su conocimiento, y para otros puede ser muy bajo y no va a cubrir sus necesidades. Entonces, fíjense algo, si usted ya tiene una cantidad de profesionales para un proyecto y usted quiere que esos profesionales le presten el tiempo suficiente a ese proyecto sin que tengan que hacer otras cosas, tiene que pagarle el monto que él solicita. Aquel monto que cubrirá las necesidades mensuales de ese profesional. Me explico. Si por ejemplo yo contrato, vamos a ver acá aquí, el ingeniero José Vera, que trabaja conmigo, él lo puede dar fe. Yo le pregunto es, ¿cuánto vas a cobrar tú por eso? ¿Cuánto vas a cobrar? No es qué es lo que yo te voy a pagar. No, se dice cuánto vas a cobrar. Él me conoce y sabe muchas veces y él está consciente de su trabajo. Él dice, yo cobro este monto. Entonces, cuando yo paso la oferta de mis trabajos, que yo incluyo al ingeniero Vera, ¿qué va a ocurrir? Yo incluyo los costos que él me está solicitando. Yo no tengo por qué estar enriqueciéndome con el dinero, con el trabajo de otro. Eso es esencial. Porque ¿qué va a ocurrir? Eso repercute directamente en el costo del proyecto. Y si el costo se ve afectado por incorporar costos excesivos de mano de obra o de otros factores que vamos a ver más adelante, usted va a perder el proyecto. En el momento en el que usted cancele lo justo al profesional, es un profesional que va a estar a su disposición, es un profesional que va a dedicar el tiempo, que va a poner tiempo de más, es una persona que va a estar feliz con el trabajo. Eso es lo que ocurre. Y no solamente eso, sino que también, como es algo que es representativo de la realidad del profesional, también va a permitir que haya un precio justo para el proyecto. Teniendo un precio justo, usted va a ser competitivo. Yo les voy a ser muy sincero. Nosotros hemos ganado, y a veces me ha tocado de manera individual, cuando he pasado ofertas individuales, que hemos ganado a empresas mucho más grandes y de, en teoría, mucho más experiencia. ¿Por qué? Porque hemos presentado precios, propuestas económicas bastante ajustadas a la realidad, tanto del profesional como a las necesidades del cliente. Eso tiene que ser así. Entonces, después que usted haya evaluado ya la parte de costo, usted procederá al desarrollo del proyecto, que es la parte técnica. Allí es donde usted va a ver si calcula los edificios, si hay que calcular las redes de agua de servida, hay que calcular algún servicio adicional. O sea, todo eso es el desarrollo del proyecto, la parte técnica. Técnica, la realización de planos, la realización de las memorias de cálculo, todo eso va a ser allí. Y hay otra cosa, nadie se divorcia de ningún proyecto. Siempre van a tener que haber reuniones donde tendrá que explicarse el proyecto. Muchas veces eso nosotros lo vemos reducido cuando entregamos junto con el proyecto lo que llamamos especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas es un libro donde debe indicarse cómo hacer y cómo llevar a cabo las distintas actividades del proyecto, de la obra en este caso ya en ejecución. Eso normalmente se entrega así. Si no, de igual manera, en algún momento lo van a llamar para que tenga que reunirse con el ente encargado, con el constructor, con el cliente, etcétera, 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 y brindar muchas veces asesoría.
eso también tiene que estar incluido en los precios dentro de la oferta. ¿Estamos claros en eso? Yo sé que muchos de ustedes comparten esta idea de lo que estamos hablando. Aquí me preguntan si en algún momento que he hecho un proyecto de estructura metálica he realizado el manual de montaje. Sí. Y me ha tocado ir el día del montaje también. Y me ha tocado en ese momento tomar las riendas de la obra. También me ha tocado. Porque cuando uno se consigue el ingeniero residente y no sabe cómo hacer el montaje o cómo dirigir el montaje, recuerde que a usted lo que más le interesa es que la obra se haga. Porque mientras usted pueda tomarse una foto parado al lado del edificio, al lado de la obra que usted hizo, usted lo primero que hace es montar eso por Facebook, por Instagram, no sé, por Twitter, lo comparte. Mientras usted pueda hacer eso y diga, esto lo calculé yo, esto lo construí yo, eso le va a dar mayor prestigio a usted y a su empresa. Eso es una realidad. Fíjense, para ser más específicos en nuestros proyectos estructurales, nosotros tenemos que entender que vamos a ver, uno, recopilación de datos. ¿Qué datos son los que vamos a necesitar? Bueno, ahora nosotros tenemos la primera recopilación de datos es una reunión con el cliente. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Esos son los primeros datos que le van a dar. Usted con ese cliente se va a sentar y le va a preguntar qué es lo que quiere. Quiero un edificio, quiero una casa, quiero un depósito, quiero un galpón. Ok, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere en concreto? ¿Lo quiere en acero? Pregunta, ¿para cuándo lo quiere? Porque dependiendo del cuándo, dependiendo del cómo y de qué es lo que él quiere, eso va a estipular el tiempo. Si el cliente dice, mire, yo necesito un edificio de 20 pisos, lo quiero en concreto, pero lo quiero para la semana que viene. Entonces usted dirá, usted está loco, no puede hacerse. Hay que reunirse con el cliente. El cliente es principalmente el que paga y segundo es el que va a dar las directrices del tiempo aproximado de lo que se necesita. Evidentemente el cliente siempre lo quiere para ayer, pero usted es el quien sabe cómo manejar los tiempos, sabe las capacidades de sus compañeros de trabajo, de la oficina, sabe cuál es su capacidad y usted dirá la respuesta que, el tiempo que puede dar esa respuesta. Por ejemplo, el cliente le va a decir, usted le va a preguntar qué es lo que quiere, cómo lo quiere y para qué tiempo más o menos le sirve. Si el cliente le dice, mire, yo lo necesito, ese edificio de 8 pisos, 10 pisos, como máximo para 3 meses, usted puede ajustarse a eso. Y entonces, usted va a llegar y decir qué es lo que va a hacer. Ahora, fíjense, la arquitectura es lo primero que usted va a pedir. Arquitectura, y resalto acá, y entre comillas, definitivo. Fíjense que eso es lo que siempre les digo, que el arquitecto nunca tiene nada definitivo. Nunca, nunca. Cada vez que ese arquitecto sienta aburrimiento y abra el archivo, va a conseguir una ventana que va a cambiar, una puertica que va a incorporar, unas flores que va a poner por otro lado. Eso siempre va a ocurrir. Nunca tiene la arquitectura definitiva. Los estudios de suelo. Debe pedirlos. Debe pedirlos. Y en la oferta económica tiene que decirle que va a necesitar eso. Y que si eso no es entregado, eso va a ser causal de retraso del proyecto. Eso tiene que ponerlo. Estudios dinámicos de dinámica de la zona. Estos estudios son
un poco extraños. No, normalmente no se piden, al menos que la obra o el proyecto lo requiera. Son muy solicitados y son muy necesarios en los estudios de vialidad, en los proyectos de vialidad. Hay que saber cómo se maneja la zona, dependiendo del tipo de vehículo, qué es lo que vas a querer. Eso es necesario. Y solamente, no solamente del tipo vehicular, sino también social, cómo es, vamos a decir, las comunidades que se van a ver beneficiadas por ese tipo de proyecto. Eso hay que, si no se lo da, usted por lo menos lo va a incluir dentro de sus costos y usted se dará un paseo por la zona y hará un pequeño censo, si es comercial, si es residencial, ese tipo de cosas usted las va a percatar. Ojo, eso también se cobra. Eso es un requisito indispensable para lo que usted está haciendo. Y por lo tanto, si él no lo tiene, usted se lo va a dar. Estudios de hidráulica, exacto, estudios de estabilidad de taludes, toda esa información, dependiendo del proyecto, usted la debe solicitar y dejar por sentado que usted la solicitó. Eso tiene que ser así. Después, definir los alcances. Fíjense de esto lo que estamos hablando. Los alcances del proyecto. Entonces, cuando usted dice voy a definir los alcances del proyecto, ¿es por qué? Porque usted ya sabe que va a analizar y diseñar la estructura, que va a entregar una cantidad de planos generales y de detalles, que lleva una memoria de cálculo, que eso va a llevar tablas, que llevará especificaciones técnicas si usted se las quiere incluir y que va a incluir los cómputos métricos adicionalmente. Acá también nosotros podemos meter los presupuestos. Todo esto tiene que especificar. Ahora, aquellas personas que no nos gusta, me incluyo, hacer cómputos métricos, les tengo una buena noticia. Todos los software que vamos a trabajar y que son utilizados en la industria de proyectos generan los cómputos métricos. De una manera u otra va a poder obtener los cómputos métricos del proyecto. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Organizar de acuerdo a las actividades del proyecto. Aquí en Venezuela nosotros decimos las partidas COENIN. Las partidas son las series de actividades codificadas de acuerdo a las normas de construcción, donde vamos a decir colocación de acero de infraestructura, concreto de infraestructura, todos esos datos encofrados, construcción de columnas, construcción de todos esos datos los vamos a poder obtener del software de cálculo y otros los vamos a hacer del proyecto, del programa de planos. Fíjense que la entrega, ahora lo que comentaba era que los cómputos métricos ya los traen unas formas de poderlas sacar a partir de los programas de cálculo y de planos. Ya ustedes van a ver, las herramientas nos van a brindar esa facilidad para poder nosotros brindarles a nuestros clientes más de lo que ellos esperan. Y eso va a ser una razón de peso dentro de sus alcances. Cuando te le diga al cliente, no solamente te lo voy a calcular, sino que también te voy a dar los cómputos métricos y en algunos casos hasta las cuantías de compra, las listas de compras de material. En ese momento usted va a ganarse el proyecto, porque muchas personas que están haciendo, ofertando también, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a estar en desventaja porque si no usan estos software avanzados, no van a poder ofertar ese paso más, por lo menos no más económico. Entonces, pasamos al punto 3. Definir los profesionales a involucrar en el proyecto. Son especialistas, cada uno en su rama. Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros geólogos, ingenieros hidráulicos, etc. O sea, usted va a contratar a las personas que son especialistas del área.
No trate de hacer el trabajo de otro. Esa persona puede ubicarse y que se le paga por un proyecto. Y recuerde que cada quien tiene que ser responsable de los trabajos que está haciendo. Ahora, la estimación del tiempo de ejecución. Contempla el tiempo en conjunto y por etapa de los distintos alcances. Eso es lo que nosotros hablamos de gerencia de proyecto, en donde usted ya sabe cuánto va a durar cada profesional haciendo distintas actividades y usted se tomará la tarea de fusionar los tiempos de ejecución y usted va a brindar, por ejemplo, si el arquitecto tiene que hacer unos cómputos métricos, evidentemente en su caso él tiene que esperar terminar los planos, pero en ese instante usted va a poder incorporar a alguien que lo ayude a eso, a acelerar el proyecto. O si ese arquitecto usted le dice que tiene que usar Revit, el arquitecto, usted va a poder tener dos arquitectos. Un arquitecto que trabaja en CAD y un arquitecto que trabaja en Revit. Entonces usted tiene a los dos. Y los dos tienen la misma capacitación profesional. Son arquitectos por lo menos. Que inclínese por el que usa el Revit, que es una herramienta mucho más avanzada. Y él, a medida que él vaya haciendo el diseño arquitectónico, va a poder llevar control de las cuantías. Va a saber cuántas paredes, cuántas columnas, cuánto acabado, cuánto baldosa, cuánta pintura puede llevar dentro del proyecto simultáneamente. Entonces, si ese proyectista trabaja con Revit, va a reducir el tiempo de ejecución grandemente y usted va a poder incorporar a otros profesionales a que ayuden en la parte de presupuestos y de costos. Eso es un avance bastante significativo en el proyecto. Si usted tiene un arquitecto que trabaja con CAD, lo primero que usted le va a decir es vaya y haga un curso de Revit. Porque si él trabaja en CAD, él tiene que hacer primero las plantas y después que haga las plantas va a hacer los cortes y la fachada y los detalles y después es que va a él a especificar cuáles son las cuantías de todos los materiales que va a utilizar. ¿Sí? Tienen que usar software de alta tecnología para poder disminuir ese tiempo. La evaluación de los costos va a repercutir directamente con respecto al tiempo. Los profesionales son los mejores que usted pueda conseguir, que va a pagarles lo que ellos crean conveniente que ganen de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, usted puede ser muy amigo de ese ingeniero, pero si nunca ha calculado por ejemplo, un edificio, simplemente ha calculado casas, no puede esperar que él vaya a cobrarle una monstruosidad si él no tiene la suficiente experiencia. Y eso hay que ser muy claro con los profesionales que van a trabajar con uno. Cuando una persona dice un precio absurdo, bueno, muchas gracias, gracias por su oferta, y usted sigue consultando a otro. Así como existe el libre mercado de para todo, en el que la persona puede cobrar lo que le dé su gana, puede cobrar lo que usted quiera, porque si su trabajo vale si usted piensa que su trabajo vale eso, de acuerdo a la capacitación profesional que usted tenga, usted tan sencillo como que ese es el precio. No tiene por qué estar rebajando, no tiene por qué estar pensando que tiene que disminuir la calidad para poderle hacer eso por ese precio. Ojo, he escuchado varios profesionales que dicen, yo puedo hacerlo más rápido, pero hago un plano más sencillo, no me mato. Esa es la palabra, no me mato mucho. Eso quiere decir que no va a poner suficiente empeño en ese proyecto porque va a ser más económico. Eso no puede ocurrir. Entonces, los costos no solamente vamos a considerar el tiempo, sino también lo que vamos a entregar, cómo lo vamos a entregar, cómo es esa presentación, cuántas veces necesitamos viajar para poder hacer un proyecto correctamente, cuáles son los beneficios de esa persona que van a viajar. Muchas veces, ojo, y me ha pasado a mí en lo personal, voy a hacer una visita en campo para ver las ideas que vamos a dar a un determinado proyecto y me ha tocado pagar mi comida. Eso no puede ser. Si usted no, como organizador del proyecto, no incluye los costos que acarrea llevar a un personal al sitio, muchas veces si es fuera de la ciudad, si es en otro estado, tiene que pagar todos los gastos.
desde pasajes, hospedaje y comida, y hasta el agua que él se quiera tomar en la calle. Todo eso debe estar cubierto. No se puede permitir que una persona cubra sus propios gastos cuando va a trabajar. Si una persona, que por ejemplo, usted puede estar contratando a un arquitecto y él le va a dar unos costos. Bueno, estos son mis costos. Ajá, entonces usted le preguntará, bueno, en esos costos está incluido, si le toca viajar, usted va a cubrir sus costos. Él puede decir que sí. Entonces usted dice, descuénteme eso porque yo soy el encargado de eso. ¿Eh? Ojo, también nunca busque lo más económico. Tampoco busque lo más costoso. Pero nunca hospede a ninguno de sus profesionales en un sitio que dé miedo dormir. Y a algunos les parecerá un chiste, porque seguro les ha tocado dormir en sitios que son detestables, sobre todo cuando uno está en campo. Eso es cuando uno le toquea de otra. Pero recuerde algo, un empleado feliz es un empleado eficiente. Y un empleado feliz es un empleado que se queda en un sitio donde se sienta seguro, donde sienta que no va a agarrar ningún tipo de enfermedad, que pueda tener una buena comida, que haya tenido un buen sistema de transporte, porque si no, no va a trabajar de buena manera. Después viene el desarrollo del proyecto, en este caso de estructura, y después, evidentemente, como hablamos, reuniones explicativas y asesoría. Eso es normal en todo proyecto. Entonces, fíjense, todo proyecto tiene esos tres puntos esenciales: calidad, tiempo y costo. Calidad, la máxima. Los mejores profesionales que usted pueda tener a la mano. La calidad, los mejores profesionales que usted pueda tener a la mano. Evidentemente, si son, dependiendo de la magnitud del proyecto, usted va a tener o no la toma de un proyecto, de un profesional. Usted dirá, vamos a hacer una cosa más sencilla, no necesito un arquitecto tan sofisticado, dependiendo del proyecto, todo va a depender. Los especialistas, el tiempo va a ser, esto ya lo hemos conversado bastantes veces, el tiempo vamos a buscar reducirlo lo más posible para que podamos tener un costo acorde al trabajo. Optimizando con herramientas, software, computadoras y poder trabajar a distancia, porque por ejemplo, eso de que tengamos profesionales a la mano no quiere decir que vivan al lado de la casa de uno. Pueden estar en otras situaciones, en otras localidades que podamos explotar ese trabajo. Y los costos. Fíjense, una buena gerencia, una buena administración, saber bien cuál es el tiempo de trabajo que vamos a hacer y nunca jugar con el tiempo de entrega. Eso es esencial en todos los proyectos. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta al respecto, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Hasta luego.